En mitad de una tormenta, cuando la nieve golpeaba las tablas de la aldea como si quisiera entrar y callar todo sonido, hubo una luz en una ventana que nadie debía conocer. Detrás de esa cortina de vidrio se guardaba una casa que parecía pequeña para contener tanto frío, y dentro de esa casa vivía una costurera cuyo nombre apenas decía nada en los mapas, Clara Bennett. Esa noche, con el viento escribiendo su furia en los tejados, la vida de Clara se cruzó con la de un hombre que llegaba roto y con 5 niños aferrados a su abrigo como si fueran la única cuerda que le sujetara al mundo. Arthur apareció primero como sombras. Botas surcando la nieve, la silueta inclinada, respiración que se escapaba en bocanadas blancas. Tras él, los niños, uno a uno, como trapos húmedos que se pegan al cuerpo. Rose, la mayor, llevaba la cabeza apoyada contra su hombro. Daniel, el que tenía fiebre, se pegaba a su pecho como si temiera desprenderse. Los otros 3, Marie, Tomás y Lucía, caminaban con la mirada vacía, como si el frío se hubiera llevado algo más que calor. Clara los vio antes de que ellos tocaran la puerta. Encendió la lámpara y dejó que la figura de su ventana fuese un faro. No tenía mucho. Una mesa de madera, una máquina de coser que retumbaba como un corazón, una pila de telas que le servían de cobijo y la promesa dudosa de no perder la pequeña cabaña que llamaba hogar. Sin embargo, cuando Arthur apoyó la mano en el marco y su voz, ronca, pronunció la primera palabra, por favor, Clara supo lo que había que hacer. Abrió. No estudió identidades. No preguntó por papeles ni por historias que justificaran la presencia de esos cuerpos temblando. Abrió, y eso bastó. Los empujó hacia el fuego, quitó la ropa húmeda, tomó mantas y comenzó a jugar con tijeras y alfileres como si el tiempo fuera un patrón de costura. Aquella noche cortó las cortinas que había bordado para su ventana y las transformó en mantas improvisadas. Fue un gesto simple y feroz, arrancar lo que tenía para convertirlo en abrigo. Las manos de Clara se movían con decisión, con una economía de movimientos aprendida en años de escasez. Había en ella algo que no pedía reconocimiento, una generosidad que no buscaba recompensa. Arthur, sentado junto al lecho improvisado, miraba cada gesto como quien observa una medicina desconocida. No era un hombre que se sorprendiera fácilmente, la vida le había endurecido las líneas de la cara. Sin embargo, la calma con la que Clara enrolló una manta alrededor de Daniel lo dejó sin palabras. Acompañando cada pequeño acto, había una mirada que decía más que un sermón. Aquí eres persona. Aquí no debes justificar tu existencia por lo que das. Durante el primer momento, nadie habló de nombres ni de orígenes. Los sonidos de la tormenta cubrían cualquier pregunta demasiado directa. Clara preparó una sopa con lo poco que tenía. Una raíz, unas zanahorias, agua y algo de sal. La cuchara chirrió en la olla. Los niños comieron en silencio, cada cucharada un pequeño milagro. Rose sostuvo la mano de su padre como midiendo la distancia entre él y la seguridad que ella podía ofrecer. Arthur devolvió el gesto con un apretón que dijo, gracias, sin necesidad de la palabra. Cuando la noche se asentó, Clara encendió la vieja estufa de hierro. La habitación se transformó. Un círculo de luz. El calor acariciando las paredes de madera. La ventana, empañada por el aliento y el vapor, dejaba pasar apenas una franja de luz que parecía prometer que fuera del frío había otra mañana posible. Fue entonces cuando, por primera vez desde que cruzaron el umbral, alguien mencionó el pasado. ¿De dónde vienen?, preguntó Clara, sin mirar a Arthur directamente, más preocupada por el tono que por la curiosidad. Arthur tragó, las palabras se le amontonaban en la garganta como piedras. No buscó una excusa ni una historia adornada. Su silencio pesó. Finalmente dijo, con voz gastada, de lejos, de intentar huir de algo que me rompió. No era una confesión clara, más bien un fragmento. Clara no indagó para rascar en esa herida. Había aprendido que las certezas no siempre se necesitan para tender la mano. Con una mirada apenas, aprobó que la noche fuese para curar cuerpos antes que para tallar culpas. Tocó la frente de Daniel, notó la fiebre y se puso a buscar en su botiquín casero una mezcla de emplastos y remedios antiguos.
Puso paños templados, frotó la espalda del niño y murmuró palabras que no eran lecciones, sino compañía. La casa pareció concentrar su respiración. Arthur, que había cruzado tantos inviernos sin detenerse, dejó que el silencio le envolviera como un único gesto de humildad. Observó cómo Clara doblaba una manta, cómo cerraba los botones de una chaqueta para proteger a los más pequeños. En la espesura de su memoria, la imagen volvía. Una mujer que se le había ido. La culpa que no le dejaba sembrar raíces. Había una línea de abandono que no había querido trazar delante de nadie. Era la sombra que lo acompañaba siempre. Aquel dolor, sin nombre, era su secreto oscuro. Pero en aquella noche, ese secreto solo era un rumor. Nadie lo pronunciaba y sin embargo se movía como un animal cercano, atento. Clara sintió una especie de gravedad proveniente del hombre. No una amenaza, sino una carga. Lo miró con la misma claridad con la que remendaba una prenda, sin sentimentalismo barato, con la paciencia de quien sabe que las telas se arreglan hilo a hilo. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete y dale me gusta para recibir más relatos como este. La casa se convirtió en un mapa de gestos. Arthur, que había llegado pensando en huir y en esconder la cara del mundo, empezó por la noche a reparar las ventanas que crujían, no con orgullo, sino con la urgencia tranquila de quien no sabe pedir un perdón y lo expresa en trabajo. Tomó un martillo de la mesa y con manos que habían conocido herramientas más grandes, clavó tablas. La estufa ya no titubeaba, sacó de su abrigo una caja pequeña con un surtido de cosas. Clavos, una cuerda, una navaja. Cada vez que golpeaba el hierro contra la madera, reduce el ruido interno que lo empujaba hacia atrás. Trabajó sin decir nada. Clara lo observaba cocinar lo que quedaba de pan duro y mezclarlo con la sopa, transformándolo poco en alimento para todos. Esa noche creció entre ellos una pequeña cortesía silenciosa que no necesitó palabras. Arthur dejó que Clara atendiera y Clara dejó que él ayudara sin regodearse en su caridad. Había en la casa una reciprocidad nueva. Ella entregaba abrigo, él entregaba reparación. Los niños, arrullados, fueron cayendo en un sueño más profundo que el que habían tenido en días. Daniel, que había arrojado todo su latido en fiebre, pegó su frente a la mejilla de su padre y por primera vez no lloró. Había manos que sujetaban, manos que no exigían nada. En la madrugada, cuando la tormenta menguó y la nieve dejó en el alero una costra blanca, Arthur se despertó con un sobresalto. Escuchó la respiración pausada de los niños, la aguja de la máquina de coser, que remota parecía un latido obstinado. Miró a Clara, que dormía sentada, con una costura a medio terminar en el regazo. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro decía que la vida le había dado menos de lo que merecía. Arthur sintió entonces la avaricia contenida de quien ha guardado mucho para sí, y ahora comprende que lo esencial se desperdicia en la soledad. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un rumor. Alguien venía a reclamar lo suyo. El dueño de la cabaña, un hombre de cuentas frías y mirada de calculadora, apareció sin un gesto de compasión. Tocó la puerta con un golpe seco laica sentencia. Sus botas no eran las de un labrador, sino las de uno que camina sobre papeles. Su pata de buey de palabras fue directa. El alquiler. Clara, que había cosechado una independencia precaria, se sobresaltó. Su cara se tiñó de preocupación. Aquello que para cualquiera podía ser una formalidad, se convertía ahora en la posibilidad real de perder el techo que había convertido en su vida. Arthur observó al hombre con la atención de quien teme un juicio. Aquella figura administrativa representaba más que un pago. Era la prueba de que cualquier acto de bondad podía venir acompañado de una factura. El dueño habló sin levantar la voz, pero con la certeza de que su palabra tendría peso. La renta estaba atrasada, la casa debía ser desalojada si no se ponía remedio. Clara, sin dramatismos, explicó que la tormenta había traído una familia desesperada. No pidió indulgencia ni compasión. Su entrada fue una defensa humilde, una explicación sin espectáculo. El dueño la miró con desdén y replicó que las historias no pagan deudas. Fue en ese momento cuando algo cambió. Arthur, que hasta entonces había permanecido en sombra, se levantó. Al acercarse, el dueño clavó en él una mirada que tardó un segundo en reconocer.
Aquella figura no era la de un vagabundo o un desplazado, había en su porte vestigios de una vida de otra magnitud. La manera en que recogía una jarra, la forma de ajustar una pieza rota, algo se abrió en el gesto del hombre. Clara lo notó, los niños lo notaron. El rumor que nadie debía conocer comenzó a perfilarse, no como un escándalo violento, sino como una grieta en la apariencia. Arthur no había querido que se supiera, no buscaba provocar. Sin embargo, delante del señor de los papeles, su secreto se tornó inevitable. ¿Quién es usted?, preguntó el dueño con esa curiosidad que esconde la codicia. ¿Por qué oculta su posición? Arthur tragó con el sonido grave de quien recoge un objeto delicado y dice: «Esto es mío», y no. En el siguiente intercambio, las piezas del pasado se deslizaron sin explicaciones definitivas. Arthur habló de la tierra como quien menciona algo querido y ahora lejano, campos que alguna vez fueron suyos, vacas, la casa principal que había pertenecido a su familia. No fue una declaración de riqueza. Fue la confesión de alguien que había huido no por ambición, sino por culpa. Clara escuchó con atención. No había en ella la sorpresa de la codicia, sino la nitidez del entender. Algunos secretos no son bombas, sino heridas mal vendadas. Poco a poco, la verdad emergía como una luz que no buscaba humillar. Arthur contó, con la voz baja, que la muerte de su mujer, de lo que exacto no habló, lo dejó como un hueco marcado con la palabra indefinido, le había roto en dos. Una parte suya se cerró, y la otra buscó castigo. No supo soportar la mirada de los demás, la compasión o la curiosidad. Se fue. Pensó que la fuga sería la expiación, pero la fuga no cura, solo agranda el vacío. Aquella confesión, ofrecida sin adornos, quitó la aspereza del misterio. No era sordidez, era una pena larga. Él no había querido cargar con su estatus. La riqueza le parecía una condena cuando llevaba ese remordimiento. El dueño, con la suficiencia de quien piensa que el dinero es su idioma, puso el precio y la amenaza. Pero Arthur, con movimientos que parecían calculados por un corazón que había aprendido a esperar, sacó una pequeña cartera. Contuvo la respiración, abrió y un puñado de billetes asomó, no manchado por ostentación, sino por el peso de la decisión. No hubo altanería en su gesto. Contó las monedas lentamente, como si cada una pesara una vieja culpa. El sonido de la plata al moverse fue un sortilegio que cortó las palabras duras del dueño. Todos lo observaban. Clara, mudos los niños, el señor con su libreta. La escena del conteo se volvió una especie de rito. La plata chocando con la madera de la mesa. El sol dibujando un hilo dorado a través del polvo de la habitación. Arthur no miró a nadie. No buscó adulación. Pagó lo necesario para el presente, sí, pero su decisión fue más allá. Con la misma calma que antes le había permitido a otro hombre mendigar, tomó una decisión insospechada. No compró la cabaña para poseerla, la compró para ofrecerla a Clara. Dijo su nombre en voz baja y pidió que la escritura quedara a nombre de ella. Hubo en ese momento una tensión que casi se podría tocar. ¿Cómo aceptar una dádiva de quien, según las apariencias, podría pagar y quedarse? Clara vaciló, no por orgullo ostentoso, sino por una dignidad temblorosa. Tomar era admitir una necesidad, y ella había vivido de coser lo suficiente para mantener cierta independencia. Arthur, con esa suavidad que lo hacía diferente a la bruma de la que venía, le explicó sin dramatismos. Él no quería comprar poder ni dominio, compraba un lugar seguro para la vida que había comenzado a formarse sin plan alguno. Pagaba una deuda con su propio pasado. Los vecinos murmuraban, algunos no entendían. Otros, que habían sido testigos de la desaparición de un hombre del pueblo y de su familia, empezaban a armar piezas. No había un rumor cruel, más bien una curiosidad que cruelmente buscaba un espectáculo. Arthur no se dejó arrastrar por orgullo ni por venganza. Solo habló con claridad sobre su quietud. Huyó porque sintió que era la forma de no contagiar con la sombra que llevaba. El propietario del rancho principal, así lo supieron luego, no removió nada para exhibirlo. Aceptó que la vida no se repara con juicios públicos.
Clara, con manos ligeras que no sabían de grandilocuencias, tomó la pluma, firmó. Sus dedos temblaron un instante. La escritura era un papel que pesaba más que su pasado. Miró a Arthur. Sus ojos no buscaban soberbia ni promesas altas. Buscaban la verdad en la persona que había ofrecido un acto que podía cambiarlo todo. «No quiero que me debas», dijo Clara con firmeza, con esa voz limpia de quien ha aprendido que la deuda más peligrosa es la que ata el corazón. «No lo quiero porque tú pagaste hoy por algo que no te tenía que salvar. Haz lo que tengas que hacer para estar en paz». Arthur asintió, pese a que dentro de él algo se removía. Había esperado que la redención fuese diferente, una peregrinación solitaria, una cadena de austeridades. Encontró, en cambio, una salida donde el perdón venía envuelto en trabajo y en la posibilidad de familia. La compra fue un gesto que abría puertas, no un remedio hecho a medida de orgullos rotos. Pero el secreto oscuro, ese rumor que nadie debía conocer, no se disolvió de inmediato. Para muchos, la idea de un hombre que abandonó un rancho para vivir en la sombra se llenó de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? Si había tratado mal a su familia o si simplemente había huido del dolor como escapar de un incendio. La comunidad necesitaba respuestas para calmar su curiosidad. Arthur, sin buscar excusas, ofreció su verdad como quien entrega un paquete sin instrucciones, imperfecta, a medias, honesta en sus silencios. Dijo que su esposa había muerto y que la culpa era su compañía constante. No explicó detalles porque los detalles habrían convertido su pena en un examen público. Sus palabras fueron una invitación a no condimentar el pasado. La tarde siguió con trabajos. Arthur se quedó para sacar agua, reparar el porche, tocar el techo con manos que ya conocían otras alturas y otras responsabilidades. Los niños empezaron a jugar en el patio, sintiendo que su mundo tenía paredes que no se desmoronarían al primer soplo. Rose ayudó a Clara en la costura. Daniel, más vivo tras el remedio, mordisqueó pan seco con gusto. La casa se fue llenando de un sonido que no era un ruido. Era una forma de ordenarse de nuevo, de tomar piezas desparramadas y volver a armar una vida. Entre Clara y Arthur se fue hilando algo silencioso. No fue un romance espectacular, ni una escena coronada por fuegos artificiales. Fue una progresión paciente, conversaciones al atardecer, compartir la comida, mirar los mismos amaneceres. Había en Clara una fortaleza que no buscaba salvar a nadie, simplemente actuaba. Arthur, por su parte, comenzó a soltar la rigidez con la que había protegido su culpa. Le contaba, con fragmentos, sobre su infancia, sobre los veranos en los pastos, sobre un padre que le enseñó a respetar la tierra. De a poco, dejó que su voz perdiera la aspereza. Lo que sucedía entre ellos no borra el hecho de que la desigualdad de sus vidas existía. Pero el guión que se escribió entre manos y costuras fue de reciprocidad. Clara ofrecía techo, Arthur ofrecía trabajo. Ella no se convirtió en una figura sumisa. Conservó su decisión de mantener su nombre en la escritura, de bordar sus costumbres, de decir no cuando algo no le sentaba bien. Aceptó ayuda, sí, pero también marcó límites. La relación, en síntesis, respetó la dignidad de todos. Llegó un día en que, después de meses de convivir sin prisas, Arthur llevó consigo algo distinto a la mesa, no ya una dádiva escondida, sino una propuesta con una sinceridad que no buscaba salvarlo de sí mismo, sino construir con él. No hubo escena grandilocuente, no hubo palabras pulidas. Fue una conversación al amanecer, con el campo desperezándose en tonos verdes y la bruma levantando su velo. «He intentado pagar lo que debo», dijo Arthur. «Pero no quiero que esto sea un trato, no quiero que lo interpretes como lástima. Lo que quiero es ofrecer una familia que quizá no pediste, pero que creo que podemos forjar juntos. No te pediré que me sigas ni que te sometas a nada, solo te ofrezco ser compañero». Clara lo miró. No era una pregunta de miedo, sino de materia. ¿Qué significa formar una familia tras tanto dolor? Ella respondió con la calma de quien levanta una prenda para ver si está hecha con buen hilo. Si la familia es un pacto de cuidado, de respeto y de trabajo compartido, entonces quizás sí, contestó, pero necesito que no llenes de tus culpas este techo. Si vienes, ven como alguien que sabe pedir perdón, no como quien espera que la vista de otros cure lo que llevas dentro. Arthur aceptó. Aún así,
Sabía que una promesa no disuelve una culpa. Por eso, su siguiente gesto fue de transparencia. Llamó a sus hijos y les habló con la verdad que cabe en lo pequeño. De su madre, de por qué se fueron, de que no buscaba hogares nuevos para huir, sino uno donde estuvieran a salvo. No hubo discurso embellecido. Hubo confesión y, al mismo tiempo, una propuesta de reconstrucción. Él sería padre, no sombra. Trabajaría la tierra que aún era suya y la usaría, si Clara quería, para que aquel lugar que ahora era suyo por papeles se llenara de vida. Los niños, que ya habían aprendido a temer los finales abruptos, olieron la posibilidad de continuidad. Rose, que había tomado en su pecho la madurez de los mayores, miró a su padre como si evaluara si las palabras cabían en actos. Daniel, que había sentido el calor de una madre posible en las manos de Clara, volvió a sonreír. Irene, Tomás y Lucía fueron encontrando el ritmo de una casa que no se caía al primer viento. El secreto oscuro dejó de ser un fardo insoportable en cuanto Arthur tomó la decisión de nombrarlo en voz alta y actuar con responsabilidad. No fue un alivio instantáneo. Las culpas no se evaporan con dinero ni con buen hacer, pero se hizo punzante menos veces. La comunidad, que había osado con curiosidad, empezó a reconocer que la historia era menos vil de lo que habían temido y más humana de lo que querían entender. Algunos vecinos ofrecieron labores, otros miraron con respeto lo que había sucedido. No fue una ovación, pero sí una aceptación medida. Los meses que siguieron estaban tejidos con la rutina del trabajo en la tierra, la costura de Clara, las risas que se filtraban desde el patio. La vida pareció girar su rueda hacia lo calmado. Las estaciones hicieron lo suyo. El invierno se disipó en un marzo tibio. La cabaña, ahora propiedad de Clara, se llenó no solo de calor, sino de la posibilidad de un porvenir. Arthur aprendió a cultivar un huerto pequeño que alimentó la mesa. Clara abrió un pequeño taller donde las telas ya no solo servían para abrigar, sino para vender. Los niños crecieron con la certeza de que no serían desplazados de nuevo. Los días encendían la casa con otra luz. Una luz que no buscaba esconder nada, sino iluminar lo que quedaba por construir. Hubo, inevitablemente, momentos en que la vieja culpa asomó como una sombra en el rostro de Arthur. A veces se levantaba antes que nadie y salía al campo. Caminaba entre las cercas como quien busca algo que ya no existe. En otras ocasiones, se le veía sentado en la bancal mirando el horizonte, con los ojos empañados. Clara no intentó borrar ese dolor. No era su tarea. En vez de ello, se acercaba, tomaba una taza de té y con una voz que no pedía milagros, le decía: «Aquí, si quieres, puedes hablar». Muchas veces, Arthur habló poco. Otras, contó cosas que no había contado nunca. Recuerdos de una mesa, de manos que ya no estaban, de fiestas simples que ahora eran memoria. Hablar necesitaba tiempo. La cura, cuando vino, fue lenta y en varias pequeñas intervenciones. Un gesto, una disculpa, el reconocimiento de que la culpa no es una cadena que se rompe de golpe, sino un candado que se abre con llave tras llave. En una de esas tardes en que la tierra olía a lluvia reciente, Arthur llevó a Clara al borde de un prado donde el amanecer se extendía como una alfombra. No hubo orquesta ni testigos. Estuvieron solo ellos, con la primavera todavía verde. Se sentaron sobre la hierba húmeda y Arthur contó cómo había contado su dinero la primera vez en la cabaña. Repitió la escena del conteo como quien lee una carta que le cambió la vida. Dijo que había contado cada moneda con la urgencia de quien busca expiar, y luego decidió que esa plata debía servir para hacer algo bueno, no para lavar una culpa. Miró a Clara con una calma que no necesitaba teatro. «Quiero que me acompañes», dijo finalmente. «No porque te deba algo que te convierte en mi deuda, sino porque he aprendido que la riqueza de la que hablaban mis padres era la de una mesa compartida. Si me dejas, quiero que estemos juntos para levantar esta casa, para criar a los niños, para no permitir que el miedo nos arranque de nuevo». Clara respondió con la mirada. Sus ojos no se humedecieron en lágrimas de fragilidad. Sus lágrimas fueron de quien sabe medir el valor de una entrega. Ella aceptó. No como un intercambio, sino como una decisión consciente de caminar con alguien que había elegido no huir más. La propuesta no fue un capricho romántico, fue una solicitud de compañero presentada con la sencillez de los amaneceres. El tiempo entonces hizo lo que el tiempo suele hacer.
curar lo suficiente para permitir sonrisas sin vergüenzas. Los niños crecieron bajo la seguridad que un hogar estable ofrece. Rose aprendió a coser con Clara y a cuidar de los más pequeños. Daniel recuperó un brillo en los ojos que había perdido en la tormenta. El rancho, administrado con la nueva sensatez de Arthur, se reabrió a la comunidad. Arthur no buscó ostentación. Quiso, más bien, que ese dinero y ese reconocimiento sirvieran para sostener no su orgullo, sino la dignidad de quienes lo rodeaban. Y el secreto, aquel que nadie debía conocer y que pesó tanto tiempo en la espalda de Arthur, se convirtió en una historia que no se decía para escandalizar, sino para recordar la necesidad de ser visto cuando se está herido. La gente del pueblo, que al principio había murmurado, fue entendiendo que las sombras no siempre ocultan maldad. A veces esconden heridas que no saben cómo mostrar. Este cambio no fue inmediato ni universal. Hubo quienes nunca perdonaron la huida de Arthur. Otros, en cambio, vieron en su retorno una promesa cumplida. La última escena que quedó fija en la memoria de todos fue la de una mañana clara de abril. La casa de Clara tenía ahora ropa tendida en el cordel. El huerto rebosaba de lechugas y flores, y los niños jugaban con desparpajo en torno a una pequeña cerca que Arthur había levantado. El campo olía a tierra recién vuelta. Arthur y Clara estaban al borde del porche, sin testigos. Él tomó la mano de ella, no para remarcar un poder, sino para afirmar un querer que ya se había demostrado en muchas acciones pequeñas. «No necesito que olvidas mi pasado», dijo Arthur, «solo que me acompañes mientras reparo lo que pueda». Clara apretó su mano. No hubo fanfarria, no hubo un discurso preparado, solo dos personas que habían aprendido la diferencia entre esconderse y hacerse responsables. La primavera se instaló con naturalidad. Las heridas no desaparecieron del todo, pero ya no gobernaban cada movimiento. Arthur aprendió a reír con una liviandad que no conocía desde antes. Clara siguió cosiendo y vendiendo, y su taller se llenó de clientas que venían, no a oler caridad, sino a apreciar su trabajo. La cabaña, que había sido refugio improvisado, se transformó en hogar consolidado. La historia que nadie debía saber terminó por ser conocida no como un escándalo, sino como una lección. A veces, el secreto más oscuro no es un crimen oculto, sino una culpa mal llevada que pide reparación. Arthur no buscó absoluciones públicas, buscó reconstrucción. Y la reconstrucción llegó con la forma de manos que ayudaban en el rancho, con la presencia de unos niños que ya no temían perder su techo y con la certeza de que la verdadera riqueza no está en el número de monedas, sino en la capacidad de ser hogar para otros. Cuando cerró el ciclo, Arthur comprendió otra cosa esencial, que confesar no equivale a quitarse la carga de golpe, pero sí a compartirla. Y cuando la carga se comparte, se hace más llevadera. Clara entendió que la generosidad tiene límites sanos y que aceptar ayuda no es renunciar a la propia dignidad. Sus vidas entrelazadas no se volvieron perfectas por arte de magia. Se volvieron humanas, con defectos y con fuerza. Esa era la grandeza real. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que valore la generosidad y cuéntanos en los comentarios, ¿qué secreto o verdad te cambió la vida alguna vez? En el silencio que quedó después de todo, la casa se aquietó como un pecho que al fin puede descansar. La ventana, esa misma que una vez fue el faro en la tormenta, ahora se abría cada mañana a la luz sin prisa. Afuera, el campo desarrollaba su ciclo como si nada hubiera pasado, pero adentro las vidas habían remontado un curso distinto y más reconfortante. Y cuando por la tarde, al cruzar la puerta, alguien veía a Arthur sentado junto a Clara, con los niños corriendo alrededor, sabía que la riqueza verdadera había prendido su fuego en un lugar donde antes reinaba el frío, la calidez de estar juntos, en casa.